Estaba pensando que en estos días han acontecido muchísimas cosas y que a veces muchas personas piensan que este es el fin y nosotros debemos prepararnos para el fin. Voy a mostrar alguna serie de acontecimientos que han sucedido a la humanidad desde la venida del Señor Jesucristo. Eh, Cosas que han marcado a las mentes humanas, que han marcado a la sociedad, y una de ellas es la persecución de los cristianos. A través del tiempo, el cristianismo ha sufrido persecución a causa de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino y dio esta doctrina, este evangelio maravilloso, empezó la persecución porque el enemigo no le gusta esto, porque se le roban las almas que él quiere pervertir. Entonces, han habido muchos tipos de persecuciones a la iglesia del Señor, al cristianismo, arrestamientos sin garantías, se violan los derechos públicos de las personas, se procedía con azotes y con torturas, se subían los impuestos a los cristianos, se confiscaban los bienes de los cristianos, y todo esto obedecía a una persecución a la iglesia. Persecuciones en el tiempo. La primera persecución que nosotros leemos en la Biblia proviene de Saulo de Tarso, quien una persona ignorante empieza a perseguir a la iglesia y se origina la primera muerte de un cristiano, de Esteban, un fiel del Señor, y a partir de ese momento Saulo toma el control de empezar a perseguir a la iglesia, y en ese momento, en ese tiempo, se inicia, después de la venida del Señor Jesucristo, la persecución hasta estos tiempos de la iglesia. Luego de que Pablo se arrepiente y de que el Señor le muestra quién es él, viene ya Roma. Roma, cuando los judíos empiezan a tomar el cristianismo, a predicar el evangelio, ellos creen que son unos judíos más que están ahí predicando su religión, pero cuando se dan cuenta que el evangelio está tomando poder en todo el mundo, Roma empieza a oprimir a los cristianos. Y encontramos a Nerón, un emperador que simplemente torturaba a los cristianos porque era divertido para ellos. Torturaba a los cristianos porque era una diversión pública, y esto no le gustó a sus mismas personas, y lo quitaron, o le quitaron el poder del emperador. Luego encontramos a Domiciano en el año 81 a 96 después de Cristo, que también persiguió a los cristianos. Luego encontramos a Trajano, que persiguió a los cristianos del año 109 al 111 después de Cristo. Estas persecuciones parecía que fuera el fin del mundo, porque el Señor Jesucristo dijo que iban a perseguirlos y la gente estaba pensando que ya era el fin del mundo. Otras persecuciones que encontramos en la historia es, por ejemplo, la persecución de Marco Aurelio del año 161 al año 180, la persecución de Séptimo Severo del 202 al 210 después de Cristo, la persecución de Máximo del 235 al 250, la persecución de Decio del 250 al 251, la persecución de Valeriano del 256 al 259, la persecución de Diocleciano del 303 al 313, todos estos después de Cristo, 300 años después de que el Señor Jesús vino a predicar el Evangelio. Y el último emperador que gobierna en Roma es Juliano. Este emperador es el último que gobierna en Roma, y empieza a perseguir a la iglesia, pero ahí termina su poder. Y todas estas cosas que nosotros podemos ver de la persecución, tal vez las personas de ese tiempo estaban pensando, estaban observando, estaban mirando que ese era como el fin de los tiempos, pero no era el fin. Luego vienen las cruzadas. Las cruzadas se originan para el año como 1317, 1340, y es unas guerras que genera la Iglesia Católica
una iglesia que se salió de los brazos del Señor Jesucristo, que tomó doctrinas paganas, una iglesia que inició siendo una iglesia con el fundamento apostólico de nuestro Señor Jesucristo, pero que se torció en el camino, se denominó entonces Iglesia Católica y empezó a armar guerras por todo el mundo para destruir a los cristianos, a los musulmanes y a todo aquel que no predicara la doctrina falsa que ellos tenían. En esas cruzadas murió muchísima gente inocente, murieron judíos, murieron cristianos, murieron todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Y la gente en ese tiempo pensaba que era el fin, pero no sucedió el fin. Luego aparece lo que se llama la peste negra, y la peste negra se da más o menos entre 1347 y 1353, años antes también, años después también, pero esas fueron las fechas en las que muchísima gente murió. Según los datos históricos, 25 millones de personas murieron en Europa, solo en Europa. 25 millones de personas a causa de esa pandemia que se llamó la peste negra. Y la gente estaba pensando que ese era el fin del mundo, pero no sucedió el fin. Luego viene la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se llama Guerra Mundial porque muchas de las potencias importantes del mundo se aliaron unos con otras para combatir contra otras potencias, y en esta guerra murieron muchísimas personas. Esta guerra se originó entre 1914 y 1918. Dice la historia que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones de la amnistía. Luego aparece la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945. Se aliaron muchísimos países, se hicieron muchas batallas, tal vez murió muchísima gente, y la gente que estaba pensando ese era el fin de la tierra, ese era el fin del mundo conocido, el Señor Jesucristo ya venía, pero no vino. Gloria a Dios. Y lo que yo quiero decir es que no estoy tomando la tardanza del Señor, no estoy diciendo que el Señor todavía no viene con esto que estamos viviendo. Lo que estoy diciendo es que el Señor fue muy claro en su palabra cuando dijo que todas estas cosas iban a acontecer para mostrar a la humanidad, para moldearlos, que esos eran los principios de dolores. En Apocalipsis capítulo 13, verso 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Entonces, tomo ese versículo como referencia porque en estos momentos, para uno ir a comprar, necesita la cédula. Si uno no tiene la cédula, no puede comprar. Digamos que es como un tipo de modelamiento, de moldeamiento que el Señor nos está dando para decirnos, así parecido va a ser el fin de los tiempos. Si la gente no tiene la marca de la bestia, no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder hacer nada. Y digamos que la cédula uno la tiene en su cabeza memorizada o la tiene siempre en su mano para presentarla. Entonces, digamos que es una forma de que el Señor nos está mostrando, así va a ser el fin de los tiempos, pero todavía no es el fin. Y la gente está preocupada porque solamente en estos tiempos tenemos un solo día, una sola tarde para ir a comprar. Pero ¿qué será de aquellos días en que nosotros, los cristianos, que no nos dejemos marcar, no podamos comprar ni vender? Entonces hay que empezar a pensar, a tomar este tiempo como una enseñanza de lo que puede venir al futuro. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Tal vez ahora nos sentimos como encerrados en la casa, como que no podemos hacer nada, como que todo se nos dificulta. Es como tal vez un tipo de prisión. Sabemos que eso es para nuestro bienestar, pero ¿qué será de aquellos días en que verdaderamente el enemigo nos echa a la cárcel a causa del evangelio? ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a experimentar? Pienso que este es el momento fundamental para nosotros empezar a moldear nuestras vidas cristianas. Este es el momento ideal que el Señor ha permitido. Tal vez si el enemigo ha tomado este virus para atacar a la humanidad, el Señor nos está diciendo, pues si eso sucedió, aprovechen para que aprendan de este momento. El Señor nos da unos versículos muy claves en Mateo capítulo 24. Voy a tomar algunos que dicen, Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y sus estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y resulta que muchas personas cuando ven todo lo que yo les dije antes de las persecuciones, de los terremotos, de los desastres, de las pestes, de la peste negra, del coronavirus, la gente dice, ya es el fin. Pero yo quiero decir que cuando nosotros veamos esas señales que nos está diciendo el versículo 30, cuando el versículo 29, cuando el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor y las estrellas caigan del cielo y las potencias de los cielos se conmuevan, en ese momento es que va acercándose la venida del Señor. Después de esas cosas, de que el sol se oscurezca, de que la luna no dé su resplandor, de que las estrellas caigan, vamos a ver en el cielo una señal. ¿Cuál señal? La señal de la venida del Hijo del Hombre, o sea, a Jesucristo. Y cuando eso suceda, seremos arrebatados. Dice aquí la Biblia en el verso 31. Y enviará a sus ángeles, el Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando el Señor venga en las nubes, Él va a mandar a sus ángeles a que pregonen la venida del Señor, y cuando pregonen esa venida, cuando aparezca el Señor en las nubes, todos los salvados del Señor, todos los que seamos salvos en ese momento, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos hasta nubes. En ese momento el Señor no va a venir hasta aquí, hasta la tierra, no va a poner sus pies sobre la tierra, va a tener sus pies en las nubes y desde allá nos va a llamar. Y eso va a suceder cuando el sol se oscurezca, cuando la luna ya no dé su resplandor, cuando caigan las estrellas, cuando las potencias de los cielos se conmuevan. En ese momento es que vamos a ser arrebatados. Dice el verso 32, que es el verso clave de este capítulo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca? La venida del Señor. Luego nos sigue diciendo la Biblia en el verso 36 de Mateo 24, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Pero muy importante lo que dice el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, de esa parte es muy importante resaltar que en estos tiempos las personas todas están unidas. Hasta vemos que las naciones se unieron
para combatir esta peste que nosotros estamos viendo. Las personas están apercibidas, los presidentes están acudiendo a la oración. Vemos que gobernadores están pidiendo a las familias que oren, que ayunen. Entonces vemos a una sociedad apercibida, vemos a una sociedad que está pensando en el Señor, vemos a una sociedad que está pendiente, que está tal vez dejando otras cosas de lado, como la economía, como la sociedad, como las redes sociales. Están dejando a lado esas cosas para apercibirse, para unirse todos. Y en ese momento no es la venida del Señor. ¿Por qué? Porque toda la sociedad se está uniendo para combatir este virus. Y aquí muy claro dice la Biblia que la venida del Señor será como en los días del diluvio, cuando la gente está desapercibida, cuando la gente está en fiestas, cuando la gente se está casando, están totalmente desapercibidos. Tal vez cuando pase esta peste, las personas que se estaban entregando al Señor se olviden del Señor y vuelvan a sus caminos perversos, a sus caminos pecaminosos. Y ahí sí ya uno puede garantizar que el Señor puede venir. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a hacer fiestas, porque se derrotó el virus, porque se hizo esto y lo otro. Y cuando la gente se desaperciba a través de lo espiritual, del mundo espiritual, es cuando puede venir la venida del Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora o qué día va a venir nuestro Señor. Nosotros debemos estar preparados, sigue diciendo la Biblia en el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que le dé alimento, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, eso es lo que yo quiero recalcar. No estoy diciendo que el Señor tarda en venir, estoy diciendo que debemos estar apercibidos de las cosas que están sucediendo. Debemos estar preparados todos los días para que el Señor nos encuentre en santidad y en perfección. No estoy diciendo que estoy tomando la tardanza del Señor en vano, no estoy diciendo que el Señor todavía no viene, estoy diciendo que los acontecimientos que están sucediendo ahora en el mundo están mostrando que la gente se está uniendo, está apercibida del mal que viene. Entonces, aquí cuando el Señor venga y encuentre a un siervo malo, y va a decir, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con el hipócrita. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces en esta mañana yo quiero dejar la reflexión de que nosotros debemos estar apercibidos de la venida del Señor. Mucha gente tal vez ha muerto sin el Señor. ¿Por qué? Porque están diciendo, no, es que la venida del Señor todavía no está cerca, la venida del Señor no está a las puertas. Y yo pienso que la venida del Señor tiene dos momentos para la vida del ser humano. Una, cuando cada una de las personas se muere y entrega esta carne a la tierra. Y dos, cuando sea realmente la venida del Señor por su iglesia. Nosotros no sabemos cómo tenemos la vida para el futuro. Hace algunas semanas todos estábamos trabajando, todos estábamos comprando, todos estábamos vendiendo. Y de un momento a otro la orden del presidente fue todos encerrados en su casa. ¿Quién se esperaba esto? Hace meses atrás, el año pasado, pasando diciembre, cuando la gente decía el 2020 nos depara un buen futuro, ¿quién se iba a imaginar que a esta fecha, marzo 29, nosotros íbamos a estar encerrados en casa a merced de esperar lo que pasa con este famoso virus? Entonces yo digo que nosotros debemos estar preparados siempre en la presencia del Señor Jesucristo para que el día que nos toque la muerte podamos estar seguros de que vamos con el Señor, o estar preparados para que si el Señor viene en las nubes seamos arrebatados en el cielo. Entonces
en esta hora vamos a estar de pie y vamos a orar y decirle, Señor, ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a entender lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Señor Jesucristo, Padre Celestial, Dios mío santo, los tiempos son difíciles de entender, los tiempos a veces son complicados de entender, pero hay una sencilla palabra, Señor, que usted dice, de la higuera aprender lo que está sucediendo. Cuando ya venga el fruto, cuando ya vengan las hojas, es porque el verano está cerca. Entonces, Dios mío, nosotros necesitamos comprender el tiempo, Dios mío, necesitamos comprender el movimiento de la sociedad, necesitamos entender cómo la sociedad, Señor, se está moviendo, cómo la sociedad está interactuando con el mundo y con el pecado, o cómo está interactuando contigo, Señor, para saber que ese es el momento final. Mas sin embargo, Señor, no nos debemos confiar de nuestra vida, porque hoy estamos aquí, mañana tal vez no sabemos si ya hemos muerto, Señor, por un accidente, por una enfermedad, por un asesinato, lo que sea, Dios mío, que suceda. Hoy te decimos, Señor, estamos en tus manos, Dios mío, y ayúdanos a vivir cada día en santidad y en perfección, sea cual sea, Señor, el día que venga la muerte, Dios mío santo, a nuestras vidas, que no le tenemos miedo a alguno, Señor Jesucristo, a la muerte, porque yo sé que la muerte, Dios mío santo, es ese paso fundamental para estar contigo, Dios mío. La muerte, Dios mío, no es algo horrible, Señor. Si estamos viviendo en tu presencia, Señor, la muerte es algo que nos va a acercar a tu presencia inmediatamente, Señor. Entonces, sea cual sea el día, Dios mío, en que venga la muerte, que estemos preparados, Dios mío santo, que no estemos pensando que la venida del Señor es muy tarde, que la venida del Señor viene en 10 o 20 años. Tal vez, Señor, tú vengas hoy por nosotros. Tal vez, Señor, acontezcan, Dios mío santo, terremotos o catástrofes, y algunos de nosotros muramos en esos eventos catastróficos, Dios mío, o tal vez sobrevivamos, Dios mío, o tal vez llegue la peste, no sabemos, Dios mío. Estamos en tu presencia, estamos en tus manos, Dios mío, y eso es lo importante, eso es lo fundamental, Señor Jesucristo, que tú te apiades, Dios mío, de nosotros y que nos ayudes a vivir en santidad y en perfección de camino. Gracias, Espíritu Santo, porque aún nos podemos reunir en tu presencia para aprender cosas nuevas. Gracias, Dios mío santo. Gracias, Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Igualmente.